Bendiciones a todos por sintonizarnos en este live, siempre pendientes de una palabra de Dios. Estoy muy feliz por las cosas que he oído en mi espíritu en relación a lo que viene. Y le doy gracias al Padre porque no nos habla la palabra junta con otra, nos da la palabra del momento. Nos habló la vez pasada sobre quebrantamiento, humillación, reconocimiento de pecado. Nos habló de que Él estaba haciendo cirugías. Hoy nos da una palabra nueva. No sabía yo qué palabra me iba a dar, pero hace 3 días el Señor me sorprendió con una palabra que les va a bendecir exagerado. Aquellos que están haciendo los cambios, que están entendiendo el proceso del Espíritu en este tiempo, esta palabra va a ser caricia del cielo para ustedes. Así es que déjenos saber, por favor, de dónde nos ve. Su complicidad es recíproca, le amamos. Nosotros oramos por ustedes y ya trascendimos la curiosidad de saber quién eres y de que nos dejes un like para sentirnos bien en nuestra estima. No, queremos hacer vínculos verdaderos, vínculos de esencia, vínculos que impartan vida. Y por eso mi anhelo es conocer tu nombre. Déjame un amén. Me llamo fulano de tal, vivo en tal ciudad, en tal país. Gracias a las iglesias Casa del Señor en Lloro, la cabecera departamental, la Ciudad del Progreso, también Casa del Señor en el Progreso. Vino Nuevo en Wilmington, Carolina del Norte, nuestras hijas, iglesias hijas. Gracias por estar aquí, por apoyarnos. Y vamos a darle con esta palabra que definitivamente nos va a llevar al siguiente nivel que todos estábamos esperando. Así que prepare su corazón, tome libreta, anote, porque es importante que escriba. Recuerde lo que Dios le dijo a Habacuc: escribe la visión, escriba lo que Dios va a hablar ahora mismo, porque este es el salvoconducto. Esta palabra es el salvoconducto aunque la crisis siga, usted operará en un espíritu y en una unción, en una gracia de salvoconducto. Salvoconducto es que mientras la crisis sigue, usted va a salir de la crisis en el espíritu, aunque todavía no salga de la crisis natural. Pero ya todo cambio de escenario es importante y entendemos que la verdad de todo evento se origina primero en el espíritu. Y en el espíritu hoy vamos a ser cambiados de escenario, vamos a ser traspuestos a un escenario nuevo y diferente. Y necesito que usted sepa que en el espíritu este es el día en el que salimos de la crisis. Quiero que vaya conmigo a 2 escrituras claves. Número 1, la primera está en Génesis capítulo 8, del 3 al 6. Y la segunda está en Marcos 14, 41. Leo Génesis 8, del 3 al 6, dice así: y las aguas decrecían gradualmente, y las aguas de la crisis decrecían gradualmente. Y esto es interesante, porque esto tiene que ver con nosotros. De sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho para ver que el diluvio había terminado y que las aguas iban decreciendo gradualmente. Ahora vamos a Marcos capítulo 14, versículo 41, que es los versículos que siguen, el versículo que sigue a la crisis de Jesús en Getsemaní, que leímos el domingo pasado. Escuche lo que dice Marcos 14, 41. Dice de esta forma: Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansen, basta, la crisis ha pasado, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado para cumplir su propósito. Escuchen esto, porque esto quiero que lo manejemos claro. Nada se le ha salido de control a Dios. Nada, otra vez, se le ha salido de control a Dios. Todo lo que ocurre en la historia lleva la línea divina. Ponga atención a los términos que voy a usar.
Todo lo que ocurre en la historia lleva la línea divina para graduar su propósito. Dios no nos metió en esta crisis equivocadamente. Dios no permitió que nosotros viviéramos en esta generación para sufrir algo que no podemos pasar. Dios nos está haciendo un examen para graduarnos. Voy a repetir esto. Nada en la historia se le escapa a Dios de su soberanía. Todo lo que está pasando actualmente lleva una línea divina para graduar su propósito. Dios es padre, pero posee una mentalidad pedagógica, magisterial. Él sabe para dónde nos lleva. El hecho de que nosotros no tengamos el control de esta pandemia, no tengamos el control de esta crisis, no significa que Dios no tiene el control. El hecho de que nosotros no sepamos cuándo termina, no significa que Dios no sabe cuándo termina. Dios sabe porque Él es el originador y el finalizador de toda situación. Y los invisibles, poder tras bambalinas, gobierna este mundo, y nosotros los espirituales debemos saber que hay cosas poderosas pasando por encima de nuestros 5 sentidos. Quiero llevarlos así gradualmente para que entendamos esto. Entonces nosotros pensamos que como a nosotros estas situaciones se nos salen de las manos, a Dios también se le salió de las manos. Tenemos la idea de humanizar a Dios. Ese es un problema. Y preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo terminará esto? Ponga atención. El hecho de que a nosotros esto se nos haya salido de las manos no significa que a Dios se le salió de las manos. Entonces, eso indica algo. Que así como Dios va graduando su propósito en nosotros, nosotros también tenemos que sufrir ciertas, oiga esto, graduaciones espirituales. Graduaciones en nuestra vida, porque Dios nos quiere más maduros para lo que viene. Porque Dios sabe lo que viene. Aquí Jesús terminó la agonía. Se levanta, escuche, mire cómo funcionan los tiempos de Dios. Han pasado unos segundos, unos minutos nada más, que Jesucristo estaba gimiendo, sufriendo en agonía, en agón, sudando inmensas gotas se mezcló sudor con sangre, se le rompieron los vasos capilares y le está pidiendo al Padre que si es posible, pase de él esa copa. Lo más duro para Jesús es haber vivido en santidad y tener que beberse la copa de los pecados ajenos. Humanamente, eso fue un shock para Jesús. Espiritualmente, eso fue tremendo. Ahora escuche, Él está orando de rodillas, gimiendo al Padre, llorándole al Padre, dejándose como oliva triturar, como aceituna silvestre, ser triturado. Él llora, se levanta 2 veces a decirle a los discípulos por qué se han dormido, por qué no lo acompañan. Pero luego entra una dimensión, es llevado por el Espíritu Santo. Dice la Biblia en el libro de Lucas que los ángeles venían y lo sustentaban, lo ayudaban y lo llevan a una dimensión de 0 dolor. Aunque el dolor está haciendo su trabajo, Él se eleva a la dimensión del propósito, donde el dolor no es el principal referente. Se levanta y le dice el sufriente a los que estaban dormidos: tranquilos muchachos, sigan durmiendo, ya se acabó la desesperación, me gradué, voy a ir a la cruz, aún sabiendo que entre Getsemaní y cruz hay silencio del Padre, no hay problema, me gradué. En ese momento Cristo está listo y dice: es más, vienen los pasos de los que me van a entregar, porque me acabo de graduar. Nosotros le decimos a Dios cuándo termina la crisis. Es nuestra actitud y nuestros cambios los que le dicen al Padre si estamos listos para la siguiente temporada. No, esta crisis no termina cuando ella diga: ay, a ver, ¿cuándo termina esto? Esto termina cuando nosotros decidimos que esto termine, cuando nos graduamos. El Getsemaní pudo durar semanas, meses, años y ser la tumba de Jesús, pero Jesús determinó cuánto tiempo iba a pasar ese tramo amargo de la agonía.
Él dijo: muchachos, descansen, tranquilo, esto se acabó, el dolor se acabó. Señor, pero si ahora es que te van a dar el dolor, el martirio, los puñetazos en la cara, te van a arrancar la barba, te van a dejar unos moretes en la cara, te van a golpear la espalda 39 latigazos hasta romperte las carnes, y tú dices que el dolor terminó. Sí, ese es un mero trámite, pero yo me acabo de graduar para mi propósito, y no solo me acabo de graduar su propósito en mí, porque el propósito no es mío, el propósito no es suyo, el propósito es de Él, y se gradúa en mí cuando yo tomo posturas de madurez y me gradúo en el Espíritu. Quiero que siga esto. Jesús ya pasó la agonía. Jesús ya pasó el dolor. Ya pasó el dolor. Ya pasó el sufrimiento. Ahora dice: tranquilo, reposen, todo está en control. Han pasado 40 días y 40 noches de diluvio, y dice que comienzan a decrecer las aguas. La cuarentena está llegando a su fin, papá. Comienzan a decrecer las aguas. Y viene Noé y hace algo. El arca solo tenía una ventana. Y abre la única ventana. Y le dice Dios: muchacho, quiero que sepas que cuando yo te dé la orden que abras la ventana, es porque estoy seguro que el agua ya no va a penetrar, que la crisis ya no va a penetrar tu arca. Escuchen esto, porque esto es clave. Dios le dijo a Noé que solo pusiera una ventana, y cuando termina el diluvio, el azote del agua, abre la ventana y sale el cuervo, porque cuando Dios ya terminó una crisis, su propósito en nosotros, y nos gradúa, algo malo sale de nosotros para que algo bueno entre. Y abre una ventana, y esa ventana, todos los que conocemos del lenguaje profético, sabemos de que en Israel los rabinos proféticos utilizan el término ventana profética. Cuando ellos hablan de Noé, ellos dicen que Dios le dijo a Noé que le hiciera al arca una ventana profética. Cuando supiera que el nivel del agua ya no tapaba la ventana, sino que la ventana podría abrirse. Ventana significa esperanza. Ventana significa nuevas oportunidades. Ventana significa un reinicio. Ventana significa que algo nuevo está tierno, pero que acaba de nacer. Ventana. Por eso los profetas se sentaban siempre en las ventanas de sus casas, porque desde ahí ellos profetizaban al pueblo. Por eso Jezabel se sentaba en las ventanas de su palacio, porque era una falsa profeta, pero entendía que la ventana es un elemento profético que indica que una temporada está naciendo. Dios nos está diciendo esta mañana, esta tarde: estoy abriéndoles otra vez una ventana profética para que recomiencen mejor y para que lo hagan ordenadamente. Escúcheme lo que le voy a decir. Hay ciertas graduaciones que tienen que pasar en nosotros antes de que la temporada de crisis termine. Número uno, tenemos que graduarnos emocionalmente. Cristo está llorando. Cristo está padeciendo. Cristo está sudando gotas de sangre. Cristo se está graduando emocionalmente. Él lo dice: mi alma está triste hasta la muerte. Estoy en agonía. Él está pasando un proceso de decantamiento emocional. Él se está decantando emocionalmente. Él está haciendo como un trapo cuando lo lavan, lo están torciendo. Le están sacando lo que no es para que quede lo que es. Lo movible se está quitando y lo inconmovible está permaneciendo. Él sabe, se está graduando emocionalmente porque él está tenso, él está nervioso. Mire cuántas cosas pasan en ese Getsemaní. Él está siendo graduado emocionalmente. Él deja de decir: ay no, y esto me duele, esto sufre. Él ya no dice eso. Cuando él termina, dice: ya, descansen, tranquilos, reposen. Esto terminó, me acabo de graduar.
se gradúa uno en el lenguaje. Ya uno deja de hablar cualquier tontería, deja de hablar cosas como ¿y por qué me está pasando esto a mí? ¿Y por qué yo si yo oro? ¿Por qué si yo he diezmado? ¿Por qué no tengo para comer? Te gradúa. Ya no hablas cualquier tontería que viene a tu cabeza. Ya no te mueve lo que está afuera. Ahora te mueven cosas de adentro. Allí es cuando aprendes a decir, hey, es que ya no vivo yo. Es que el que tiene el control en mi vida no soy yo. Es que emocionalmente me equilibraron. Es que emocionalmente me posicionaron. Es que emocionalmente estoy correcto. Es que me ordenaron emocionalmente. Y en el lenguaje comienzas a hablar cada palabra que sale de la boca del Padre. Escúchame, pero existe otra graduación y de ahí voy a comenzar a predicar. Estoy hablando de la introducción. Es la graduación del Espíritu. Es cuando tú te vuelves el hombre de Dios que Dios sabe que tú eres en tu esencia. Es cuando tú te vuelves la mujer de Dios profética que Dios sabe que tú eres en esencia y que por no haberte graduado emocionalmente, mentalmente, en tu lenguaje y en el espíritu, se ha quedado rezagada esa mujer profética que Dios ocupa que salga porque la generación en la que vive la necesita. Escúcheme porque esto es clave. Una de las cosas que nosotros entendemos acá y es esto: Dios nos habló de quebranto y de humillación. Dios nos habló de humillarnos, de quebrantarnos, de rendir nuestras zonas erróneas, de pedir perdón, de entender por dónde estaba mala la cosa, cuáles eran las fisuras, por donde se estaba escurriendo el favor de Dios, su gracia y su poder, y taparlas, y rendirnos y quebrantarnos, y lo hemos hecho. Y yo le decía al Padre mientras oí esta palabra: Señor, pero ¿cuánto tiempo va a durar la crisis esperando que toda la iglesia se arrepienta, que toda la iglesia se humille, que toda la iglesia se quebrante? Y me dijo: no, Felipe, yo lo único que necesito es el factor. Mira esto, oiga esto, yo lo único que necesito es encontrar el factor levadura. La levadura dice que una medida de levadura puede fermentar 3 medidas de masa. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que el reino es semejante a una levadura que en 3 medidas ocupa una medida. No, aquí no es necesario que toda la iglesia haga los cambios. Dios necesita que referentes importantes comiencen a hacer los cambios, que los profetas comiencen a hacer los cambios. Escúcheme lo que le voy a decir: una deficiencia profética abre una crisis, pero un enfoque profético termina una crisis. Todo en la vida tiene que ver con asuntos proféticos. Cristo en Getsemaní, en la tentación del desierto, fue 100% profético. En la cruz fue profético. Y aquí yo entiendo esto: Dios no está esperando que toda la iglesia se humille. Mire, hay gente que nunca se va a humillar porque ni saben lo que han cometido. Usted no puede obligar a una persona que se arrepienta de un pecado que no reconoce. Pero nos habla Dios a nosotros, a las cabezas de ministerio, a los patriarcas, a líderes, a profetas, a pastores, al ministerio quíntuple de Efesios 4:11, a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a los líderes, al remanente que llamamos tanto remanente. Ese remanente que después de la sacudida es lo único que queda. Esa semilla mejorada que todo agricultor sabe que no importa lo bueno de la cosecha, hay cierto tipo de semilla que no se vende, que se guarda en un silo para volverla a sembrar y que produzca una nueva temporada de cosecha. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos dejó pasar por este tramo. Y oiga cómo lo estoy hablando: nos dejó pasar, porque en el ámbito del espíritu esto no se va a poner más feo. Esto se está muriendo. Esta crisis se está terminando. Esta pandemia se está acabando. Este virus se está sofocando. El fuego de Dios ha sido desatado. Dios ha visto la humillación de Joel 2:17 sobre la vida del cuerpo de Cristo. Dios ha visto hombres y mujeres de rodillas tirados en el piso de sus casas, llorando y clamando misericordia. Y Dios está haciendo lo mismo que hizo con Sodoma y con Gomorra, cuando le dijo a Abraham: si hubieran 10 justos, yo salvo esa ciudad. Dios no está buscando que toda la iglesia entienda y que comprenda y que se arrepiente. Dios está buscando un remanente, está buscando una masa crítica, está buscando el semillero, la semilla mejorada, está buscando el factor levadura, que se venga, que se proyecte, que se levante, que clame, que gima, que llore, que se arrepienta, que se identifique con los pecados de la iglesia. Y Dios dice: con eso me basta para abrir una ventana nueva a favor de esta generación. No, yo soy cucharón de la olla, amigo. Hay gente que uno saben qué pecados andan y uno les abre plática
para ver si ellos la agarran, si la captan. Y le dice, mira, a esto y lo otro. Amén, amén, amén. Uy, qué gente más mala. Esa gente merece el juicio. Oh, sí, definitivamente. Qué mal anda cierta gente en la iglesia. Yo digo, Padre, pero ¿cuándo le va a caer el 20? ¿Cuándo se va a dar cuenta que se lo trato de decir a él para que cambie? No, Dios no va a esperar. Porque hay gente que peca y además de pecador es ignorante. Pero Dios no está esperando que todo el mundo se sintonice. La armonía del Salmo 133 no tiene que ver con todo, tiene que ver con esencia. Tiene que ver con el factor levadura. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Escucha esto, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando un presidente va a hablar con una comunidad, no los recibe a todos. Cuando un rey se iba a dirigir a una comunidad, no los recibía a todos, recibía a un pequeño grupo, y a esos eran los representantes oficiales y legales de esa ciudad para que fueran a hablar con el rey, y estaban autorizados para hablar con el rey. Es lo mismo la iglesia. La eclesía es lo mismo. No podemos esperar que el ignorante se arrepienta de un pecado que no sabe que está cometiendo. Pero ¿y qué de nosotros los referentes? ¿Qué de nosotros los líderes? Nosotros somos los que tenemos que venir. Por eso dice la Biblia, entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová. No dice que llore el hermanito, la hermanita, no. Nosotros las cabezas, los ministros, los sacerdotes, los patriarcas, los que nos llamamos líderes, los siervos de Dios, los ungidos del Dios eterno, somos nosotros los llamados a entender esta temporada. Pero una vez que eso pasa, entonces Dios le dice a Moisés, abre la ventana. Abre la ventana, porque esa ventana no se te dio sino para el momento que yo se te diga. Esta ventana representa nuevas oportunidades, representa nuevos sueños, representa que palabra que te dieron hace un montón de años viene ahora al cumplimiento, porque después del quebrantamiento viene la exaltación, después del quebrantamiento viene la promoción, después del quebrantamiento viene la nueva oportunidad, después del quebrantamiento viene el sueño cumplido, después del quebrantamiento viene la misericordia, después del quebrantamiento viene la gracia, después del quebrantamiento viene el perdón, después del quebrantamiento viene la oportunidad, después del quebrantamiento viene el sueño cumplido, porque Dios honra a los humildes. Oh, la brosa. Y viene y saca la paloma tipificando al Espíritu Santo. Y trae una rama de olivo que representa que los renuevos, los nuevos negocios que vas a abrir, las nuevas oportunidades que se te vienen. Yo te voy a dar un consejo. Deja de llorar lo que perdiste en la pandemia. Deja de añorar lo que se fue, porque lo que viene es nuevo. ¿Ok? Deja de anhelar los hermanos que se fueron, porque los que vienen son nuevos. Son ramas de olivo verdes, nuevas, tiernas, hermosas, lindas, frescas, que traen vida a la iglesia. Deja de llorar los que te prometieron y en la pandemia se desaparecieron y apagaron el teléfono. Déjalos, porque vienen nuevos. Los sueños que se ahogaron en el diluvio, no los extrañes, porque vienen nuevos. Los sueños que se ahogaron en la pandemia, no los extrañes, porque vienen nuevos. Los ingresos que tenías y hoy no tienes, tranquilo, deja de ver siempre en la misma dirección, porque nunca se encuentran dos tipos de milagros parecidos en Cristo. Cristo siempre tuvo una diáresis, una manifestación gloriosa y distinta de cómo Él operaba en el poder sobrenatural. Esto que viene es nuevo. Hay milagros aquí que ni siquiera tienen marco de referencia ni comparación. Es nuevo. Esa rama de olivo era un olivo nuevo que había sobrevivido la crisis, que había sobrevivido el diluvio, pero que sabía que Dios estaba en control de todo eso. Yo quiero que sepas algo. La ventana se está abriendo. La ventana del arca se está abriendo. Y está apareciendo la ventana profética de los profetas hablando. Y no estoy hablando de los profetas que siempre viven diciendo éxito viene aquí a lo loco, solo para mantener a la gente incauta, atraída. No, estoy hablando de profetas serios. Estoy hablando de profetas que cuando tuvieron que decir quebranto, hablaron quebranto. Que cuando tuvieron que decir humillación, hablaron humillación. Que cuando tuvieron que decir humíllate y quebrántate, lo hicieron. Pero también profetas que te dicen, hey, se está abriendo una ventana profética y hay un renuevo que están haciendo.
Hay un renuevo que está viniendo. ¿Notaste que el renuevo no estaba en el arca? El renuevo vino, lo trajo la paloma. Es el Espíritu Santo el que trae el negocio nuevo. Es el Espíritu Santo el que trae el sueño nuevo. Es el Espíritu Santo el que trae la declaración nueva, el discípulo nuevo, el líder nuevo, la iglesia nueva, la unción nueva, los sueños nuevos, los dones nuevos. Esto es nuevo, esto no estaba, esto no está, esto viene, esto es lo que está apareciendo. El quebrantamiento ha hecho suavizar la ira del Padre. Uno, no se ocupa mucho. Dios no está esperando que todos se humillen, ocupa pocos. Hechos 16:31, oiga lo que dice: y serás salvo tú y toda tu casa. Ocupa un tú para que una casa sea salva. Oiga esto otro, Isaías 51:1-2. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Cuando era no más que uno solo, ¿vio? No ocupó 20 Abrahames, no ocupó toda la familia Abraham, ocupó un Abraham. Mire lo que dice Mateo 13:30: dejad crecer juntamente al trigo y a la cizaña. Y yo le preguntaba al Padre, porque por cada mata de trigo, una mata de cizaña, y por cada mata de cizaña, una mata de trigo. Y yo le digo al Padre, pero ¿por qué la cizaña queda viva? Porque hay gente, aún dentro de la iglesia y en la sociedad, que van a seguir haciendo sus vidas pecaminosas, su doble vida, su vida rara y extraña, su vida sin compromiso, su vida sin querer adaptarse y formar parte de un equipo, su vida sin fruto. Gente que dice, no, yo discipulado no quiero. No, para mí no me ofrezcan casas de paz. No, es más, ni diezmar. Y algunos son tan cínicos que dicen, aquí está el diezmo, pero no me pidan nada más. Y entonces, pastor, ¿qué sentido tuvo? Se identificó. Hay crisis que no matan cizañas, pero la identifican. Otra vez, Dios ya sabe Dios. A estas alturas de la pandemia, el Padre ya sabe quién es cizaña y quién es trigo. Y no los arranca, los deja. Los deja. Número uno, porque el Padre es misericordia. Y Él sabe que en algún momento pueden convertirse. Pero también le quedó clarito a Dios quién es trigo, quién es cizaña. Aquí se le cayó la careta a todo el mundo. Porque una crisis pone orden donde había camuflaje. Quita el maquillaje de yo sí soy bueno al maquillaje de mírame cómo soy. Una de las cosas que quiero que sepa es que hay gente que va a seguir en sus caminos torcidos, pero no es por ellos que Dios quita la peste. No es por ellos que Dios quita el coronavirus. No es por ellos que la pandemia cesa. Es por un remanente que estuvo clamando, gimiendo, quebrantándose, arrepintiéndose, orando, nosotros intercediendo a la medianoche todos los días. La iglesia de Lloro, la iglesia de Progreso, orando de 11 a 12 hasta darle la bienvenida al día nuevo y decirle, te abrazamos y te reconocemos y te esperamos con la sangre de Cristo. Esto es lo que está pasando y esto son las cosas que Dios necesita que tienen que pasar en el cuerpo de Cristo. Ponga atención, por favor, porque una de las cosas que yo veo en Jesús y que veo en Noé son similares. De hecho, Jesús citó a Noé cuando le pidieron una señal. Habló de la señal de Jonás y de la señal de Noé. Escuche esto. En toda crisis, yo veo a los hombres de Dios, incluyendo al máximo Jesús, con una personalidad y una postura profética ante la crisis. No se puede salir de una crisis si usted no es profeta o si no es profético, porque entonces usted no se está graduando. Y lo que ocurre acá es que Dios necesita que nosotros le demos señales que ha ocurrido una graduación mental, de pensamiento. Hay gente que dice, cambia tu manera de pensar. Otros dicen, yo estoy cambiando los pensamientos míos por los de Cristo. En una graduación mental, lo que ocurre es que tú ya no cambias los pensamientos, sino que la mente de Cristo se viene a vivir en ti. Escuche, porque esto es importante. Es importante. El profeta y lo profético son cosas que tienen que salir, brotar y anunciarse en este tiempo. Son cosas que tienen que destaparse en este tiempo. Lo profético tiene dos alas. El ala del arrepentimiento y el quebranto y la humillación, ya la pasamos, señores. El que no la pasó, lo siento. Cada quien aquí le da cuentas a Dios personalmente. Pero luego está el ala profética, donde ya comienza el profeta, se levanta y decreta.
Noé está primero agazapado, construyendo el arca, soportando 40 días, 40 noches. Pero llega un momento cuando el agua comienza a decrecer, la lluvia cesa, abre la ventana y dice, habla ahora. Jesucristo está en agonía, está en Getsemaní, está siendo triturado en la prensa de aceite. Pero llega un momento donde él dice, es hora de hablar, es hora de hablar, es hora de hablar. Escuchen esto, cuando yo oro proféticamente, cuando se abre esa ventana, mi lengua se vuelve pluma de escribiente para escribir lo que Dios ya habló. Mi lengua, cuando se vuelve profética y ora, mi lengua se vuelve pluma de escribiente para discernir y escribir lo que Dios ya dijo. Aquí Jesús está haciendo lo más profético. Muchachos, tranquilos. Yo creo que si hubiera estado ahí, yo le hubiera dicho, ya, no vas a ir a la cruz, te arrepentiste. O ocurrió algo que Pilato no te va a matar. Porque por la sobriedad que tenía, parecía que todo ya había terminado y el dolor había pasado. No, iba a afrontar la cruz con grandeza, con gallardía, con osadía, con carácter. ¿Por qué? Porque ya se había graduado. Estaba graduado el hombre. El hombre sabía lo que estaba haciendo. Escuche esto porque esto es importante. Pegos y aparte del ego son los miedos, porque hay tres cosas que impiden al hombre creer en su llamamiento. Número uno, escuche esto, número uno es el miedo, número dos es la culpa y número tres es la vergüenza. El miedo, la vergüenza y la culpa son aquellos que no te permiten ser lo que realmente eres en esencia. Y mucha gente en esta pandemia está quedándose en miedo, en vergüenza y en culpa. Y no están trascendiendo. La idea de la crisis es que una vez que te arrepientes y te quebrantas, tienes que trascender. Y no es que tienes que trascender tú, es que el Padre te hace trascender. Porque el mismo que te metió a la crisis es el mismo que te levanta. El mismo que abrió el diluvio fue el mismo que le dijo a Noé, abre la ventana porque terminó la crisis. Él sabe cuándo decirnos que abramos la ventana. Y uno percibe el olfato espiritual del profeta, que es el discernimiento de espíritu. Sabe cuándo hay que abrir la ventana. Yo no vengo a hablar esto para darle un poquito de ánimo a la pobre gente, a los que están sufriendo. No, es porque ahí es tiempo de hablarlo. Es porque ya Dios habló. Ya Dios dijo lo que tenía que pasar. Y ya Dios dijo lo que tenía que ocurrir. Ya Dios dijo lo que iba a pasar, lo que venía. Ya Dios dijo lo que provocamos. Ya Dios dijo lo que el remanente hizo que Él hiciera. El efecto levadura le está dando calor al cuerpo. El efecto levadura está fermentando el cuerpo. ¿Sabe qué fermentación? Llevará a su punto de madurez una masa para hacerla manejable, para producirla en pan. La iglesia se está graduando. Hay un cambio de vestiduras en la iglesia. Hay un cambio de vestidura. La iglesia no va a volver a ser la misma. El carnal que siga siendo carnal y hay que coma su carnalidad. Pero hay gente que viene con un nuevo filo profético, un nuevo filo apostólico, un nuevo filo pastoral, un nuevo filo evangelístico. Hay gente que va a salir a las calles ya, cuando termine la pandemia y levanten la cuarentena, a traer la cosecha, a recogerla. Así como está pasando. El mar de Galilea se salió hace 300 años, no se salía de su cauce, se salió en Venezuela. Los peces están llegando a la orilla. Esa es una profecía. Dios nos está diciendo, hey, está lista la cosecha. Los peces están listos para ser atrapados en la red. La gente va a buscar a Cristo. La gente está blandita. La gente está sensible. Es hora de que se vuelvan profetas evangelísticos y evangelistas profetas. ¿Se acuerdan? En Río Revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, hay río revuelto. La crisis revuelve el río, revuelve la sociedad, revuelve el ambiente, revuelve el ámbito, revuelve los problemas, revolvió todo. Y ahora vienen los que tienen un nuevo filo profético. Ahora tienen los que acaban de sacarle filo. Ahora vienen los que entendieron el panorama espiritual. Ahora vienen los que se quebrantaron. Ahora vienen los que se humillaron. Ahora vienen los José. Ahora vienen los José soñadores con nuevas vestiduras, con nuevas túnicas de colores. Ahora vienen los Noé que abren la ventana y dicen, es hora de hablar. No solamente decirle a la gente, te vienen 3 carros y 4 negocios. No, es decir, esto no es para todos, pero a causa del remanente la iglesia va a abrir las puertas. Y ahora la iglesia más pequeña va a comenzar a explotar, porque la gente va a entender que fue Cristo, solo Cristo y solo Cristo y solo Cristo. ¿Por qué permanecieron vivos? Profético. Volvernos proféticos. Dígalo ahí en su casa.
Dígalo ahí en su cuarto, volvernos proféticos. Digámoslo aquí, los que estamos aquí, volvernos proféticos. Se acabó la pared entre el púlpito y la silla. Se acabó, ¿sabe lo que dice? Lloren entre la entrada y el altar. ¿Sabe por qué? Porque era un protocolo en Israel. Era un protocolo en Israel. Entre la entrada y el altar ponían un montón de cosas para que el pueblo no se acercara. Él dijo, no, ahora todos vienen. Ahora les abro un portal a todos. Ahora les abro un umbral a todos. Ahora es que esto comienza. Ahora no es que esto se está poniendo peor. Comprenda, eso es en lo natural. Eso es lo científico. Ahora déjeme hablarle un poquito de la ciencia de Dios y no de la ciencia de la fe, que es la ciencia de Dios. Cuando el pueblo dice, cuando las autoridades sanitarias dicen está en el pico de incubación el virus, es donde Dios dice ahora es donde yo estoy bajando, ahora es donde estoy descendiendo, porque cuando el hombre sube, Jehová baja. Dios le dijo a Noé, sube a Sinaí, que cuando tú subas yo desciendo. Oh, cuando el hombre sube, Dios desciende. Oh, se creza. Cuando el hombre sube al monte de la humillación, Dios desciende de su trono. Hay algo que baja a Dios de su trono, es la humillación del ser humano, donde se quita las vestiduras sacerdotales, como hacía David, que quedaba en calzoncillo de lino. Decía, ¿sabe qué profetizaba David? David decía, me quito las vestiduras de rey y me pongo las vestiduras de sacerdote. Y es el sacerdote, ¿cuál es? El sacerdote es el que elimina la distancia entre Dios y el hombre. Es el que conecta, es el puente conector entre el Dios eterno y el hombre temporero. Es el sacerdote. Por eso dice, lloren entre la entrada y el altar, sacerdotes, ministros de Jehová, porque son ustedes los que tienen que hacer la conexión con el pueblo. Mire, lloren entre la entrada y el altar, los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos son el puente que comunica la gloria de Dios con el dolor del pueblo. Lloren ustedes, porque ustedes que son el pueblo, ustedes que son el puente, ustedes que son el conector, si ustedes se humillan, si ustedes se santifican, lograrán conectar el dolor del pueblo con la misericordia del Padre. Lloren, lloren. Y es donde el sacerdote se vuelve un catalizador, un impulsor, un conector del dolor del pueblo con la grandeza del Dios eterno. Y es donde el sacerdote muda sus vestiduras y se da cuenta que en ese momento tiene que profetizar, tiene que abrir una ventana profética, tiene que decirle al pueblo, yo que fue la misma voz que te dijo que tenías que quebrantarte, ahora te digo, hay una ventana profética que se abre para aquellos que se humillaron, para aquellos que se arrepintieron, para aquellos que se quebrantaron. Sí, porque la misma voz que dice disciplina es la misma voz que le dijo a Noé, abre la ventana, suelta la paloma, porque hay renuevos que vienen para ti. El hombre fue creado, y esto anótelo y nunca lo olvide. El hombre fue creado para vivir en un ámbito profético. ¿Sabe qué era el Edén? Un ámbito profético. Profético. ¿Cómo sabe usted que el Edén era un ámbito profético? Porque la voz de Dios era la que administraba el Edén. Otra vez, el hombre fue creado en un ámbito profético, el Edén, y para un ámbito profético. ¿No se acuerdan ustedes lo que dice la Biblia? En Génesis 2:9. Que Adán, le ponía nombres a las plantas y a los animales. Y el nombre, ojo acá, y el nombre que Adán le puso a los animales, ese es el nombre de los animales hasta hoy, si no era profético. Si no era profético Adán, si no era un ámbito profético el Edén, si no era un ámbito profético el Edén, que Adán, el nombre que le puso a los animales, ese es hasta ahora.
Ese tipo de ámbito profético es el que se está abriendo, señores. Y no es cualquier ámbito profético, no es cualquier ventana profética, no es cualquier renuevo el que está viniendo. Esas prédicas abundan y sobreabundan en YouTube. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de un verdadero orden profético, de una verdadera, nueva, fresca, no conocida, desconocida, que va a ser conocida solo por el Espíritu a través de la función profética. Es una ventana 100% profética. Y cuando sacaron a Adán de ese ámbito, comenzó a morir. Comenzó a morir. Ser profético es vivir basado en lo que Dios escribió, en lo que Dios habló. Otra vez, ser profético es establecer la vida en lo que Dios habló antes, que tiene vigencia permanente. Escrito, por eso Cristo decía, escrito está. Escuchen esto, el Eterno solo habla cosas hechas. Él no habla y corre a hacerlas. Él cuando habla cosas hechas. Ojo, cuando el Eterno habló en Génesis 1:3, Él habló con voz profética, porque lo que habló sigue establecido todavía. Lo que Adán habló a los animales sigue establecido todavía, si no en un ámbito profético. Voy a decirlo de nuevo. Escrito está significa que el Eterno solo habla cosas hechas. No que las va a hacer, es que ya las hizo. Es que esta ventana profética se abrió ya para nosotros. Antes de la fundación del mundo, esta ventana ya había hecho. Miren, Dios tenía los planos del arca antes de que Noé siquiera hubiera nacido. Él ya sabía. Los planos del arca se los dio Dios, señores. Y le dijo, solo me vas a abrir una ventana. Solo una. El diseño arquitectónico del arca es que solo tenía una ventana. Porque aquí la ventana también refleja la palabra. La palabra golpea el mundo trino de Dios y el mundo humano nuestro. 4. La ventana tiene 4 puntas, 4 lados, 4 esquinas. Por eso Cristo, cuando se enfrenta a Satanás, Satanás le tira un montón de tentaciones y convierte las piedras en pan. Porque el diablo en la pandemia comienza atacando tus necesidades. Comienza atacando tu necesidad, pero termina atacando tu identidad. Comienza diciéndote, vea que no tenés provisión, estás mal, papá, y todo lo que diezmaste se lo robó el pastor. Uy, tonto, si que ellos lo tuvieras ahorrado, ¿cuánto tuvieras? Claro, el diablo comienza con lo básico, atacando tu necesidad, pero va al punto. Él quiere golpear tu identidad. Y escúchame, ni en la necesidad, ni en la tentación de la necesidad, ni en la tentación de la identidad, Jesucristo se dejó doblegar por el diablo. ¿Sabes qué le contestaba? Escrito está. ¿Sabe cómo se llama eso? Comportamiento profético. No dice, lo van a escribir. Padre, escríbelo. Padre, ¿qué estás diciendo ahora? Ya está escrito. Esto ya está escrito. Porque todo lo concerniente a mí está escrito en el libro, dijo David. Mi vida no es una improvisación de Dios. Ay, Dios está agarrando los pelos de la cabeza. Ay, ¿cómo hago con Felipe? Ay, ¿cómo lo saco de aquí? No, escrito está. Escrito estaba mi crisis, escrita está mi salida. Porque Él me dio abogado, dice. Y yo no había nacido cuando Él me dio abogado. Yo no había pecado cuando Él me dio abogado. Es decir, Él me dio el abogado antes de que yo cometiera el delito. Porque Dios se anticipa al trabajo de Satanás. Dios carga un poder que Satanás lo ignora. Es el poder de la anticipación. Esa ventana, Noé no sabía para qué la había puesto. Pero Dios sí. Porque hay momentos donde Dios no te abre puertas de un solo, te abre ventanas. Son pequeñas oportunidades que tienes que aprender a discernirlas, que no están abajo, están arriba. ¿Te acuerdas lo que dice Malaquías 3:10? Y abriré las ventanas de los cielos. ¿Para qué? Para que se derrame y sobreabunde la bendición. O sea, cuando Dios te dice, te voy a abrir una ventana profética, la siguiente palabra después de ventana es derramar. Y abriré la ventana y derramaré. Claro, Dios nunca da las cosas por gotero. Cuando la quita, te aprieta y te aprieta también. Pero cuando te va a dar, no te lo da con gotero, te derrama. Entonces, esta ventana profética que se abre es una ventana de un derramar.
un derramar de fresca presencia, un derramar de fresca unción, un derramar de filo nuevo, un derramar de oportunidades nuevas, un derramar de contactos nuevos y personas nuevas con las cuales vas a coincidir, porque eso es lo que tiene una ventana. Tiene 4 puntos que coinciden. Capture que detalles en detalle está escrita la revelación para usted. Escuche esto. Viene Satanás y le dice a Jesucristo: convierte las piedras en pan, porque escrito está. Escrito está. El diablo, si nosotros nos damos cuenta, nos prueba desde lo más básico hasta lo más profundo. Le comienza probando la humanidad, la necesidad básica a Jesús. Le dice: convierte las piedras en pan, porque tú tienes hambre y el pan es necesario para sustentar el cuerpo. Ponga atención. El diablo le dio una tentación natural. Cristo le dio una respuesta espiritual. Le dijo: no, yo tengo un pan distinto. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sabe lo que le está diciendo Jesús ahí? Escrito está: su palabra me sustenta en crisis y fuera de crisis, y es sustento en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu. La palabra me puede sustentar en medio de mi crisis. La palabra tiene el poder para sustentar el Rúa, el psique y el soma, el espíritu, el alma y el cuerpo. El diablo le tiró una tentación natural. Cristo le responde con una dimensión más profunda, porque el hombre puede vivir en cualquiera de sus dimensiones bajo el dominio de la palabra de Dios. Y entonces allí Jesús comienza a ser profético al máximo. ¿Sabe cuál es el problema de esta generación? Es que vivimos en medio de una generación que en medio de la tribulación en la que estamos descubrimos 3 cosas, que son analfabetas bíblicos, analfabetas espirituales y analfabetas proféticos. No saben qué hacer. Ahí andan preguntando: ¿y qué hacemos? ¿Qué oramos? ¿No sabes? Mire, cuando usted no sabe qué hacer en una crisis, es porque el quebrantamiento no ha terminado. Falta que te rindas, falta que te quebrantes. No te has terminado de quebrantar. Otros están diciendo: bueno, cuando esto termine, haciendo planes humanos, cuando esto termine, voy a abrir mi negocio, voy a abrir mi empresa, voy a comenzar la vida normal. Bueno, vamos a ver, voy a volver a la iglesia a cantar aleluya. Y Dios dice: bueno, está bien. Esa gente con títulos, sin títulos, son analfabetas espirituales, bíblicos, proféticos, y a esos son los que el diablo les va a dar duro. Escuche esto: ser profético no es vivir profetizando profecías que le agraden a la gente, ni tampoco estar pidiendo profecías para sentirme bien. Ser profético es una vida que nace de una dependencia total a la revelación de la palabra. Otra vez, ser profético es vivir una vida en dependencia total a la revelación de la palabra. Señores, el hombre perdió un huerto. Y el hombre perdió en el huerto su ámbito profético. Por eso es que cuando fue sacado del huerto, murió. Estaba muerto. ¿Cuál fue la señal de que lo había perdido? Que dejó de oír a Dios. Y era la voz de Dios, su palabra, la que dominaba en el huerto. El huerto contenía vida profética. ¿Oyó? Todo lo que Adán hablaba en el huerto ocurría. El huerto contenía vida profética. Todo lo que Adán hablaba, el huerto lo producía. Pero una vez fuera del huerto, Adán hablaba y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque se salió del ámbito profético. El ámbito profético contenía la voz de Dios. Esa era su comida, ese era su alimento. Nosotros comenzamos a perder filo profético cuando ya la palabra de Dios ya nos sustenta nuestras vidas y la preocupación del momento ocupa el lugar que la palabra debería ocupar. El diablo cree que a Jesucristo lo iba a tentar sin necesidad. No, ¿sabe lo que dijo Jesucristo? Con necesidad o sin ella, la palabra de Dios se cumplirá su propósito en mí sin necesidad de ocuparla para cosas que no la necesito. Volvernos proféticos. Dígale a alguien que tenga a su lado ahí: es hora de volvernos proféticos. ¿Qué es un profeta o una persona profética? Es un legislador en el espíritu. Es uno que anuncia la venida de las calamidades a los hombres y luego verifica los pecados. Ponga atención a esta parte que voy a entrar, porque esta parte es muy hermosa. Los profetas en Israel
Cuando una calamidad venía al país, se iba donde el rey y se las comunicaba. Luego el rey se la comunicaba al pueblo. Y luego el profeta caminaba para ver y verificar si el pueblo y el rey se estaban quebrantando. Porque él es un legislador. Él tenía que irle a decir al padre: sí, señor, se están quebrantando. El rey se está quebrantando, se está humillando, y el pueblo también. Entonces el padre le iba a hablar otra vez al profeta para decirle: se acabó la crisis, ya verifiqué a través de ti que se han humillado. Por eso es que cuando nosotros venimos a este punto, se nos ocurre una agudeza en los dones proféticos. Y que aunque queremos profetizarle a la gente tiempos buenos, Dios no nos deja. Aunque queremos decirle: lo bueno está por venir, no te preocupes, Dios no nos deja. No nos deja y no nos deja, y lo intentamos y lo queremos y lo deseamos y lo sufrimos, pero no nos deja. ¿Qué pasa? Dios dice: espérate, necesito que verifiques primero la humillación y el arrepentimiento, porque tú eres el que va a anunciar también la ventana de oportunidades que viene. La misma boca de Elías que dijo: el cielo se cierra por 3 años y medio, la usó Dios. Fue la misma boca que el Padre usó para decirle: ahora el cielo se abre. ¿Vio? La voz profética, el ministerio profético es el encargado ¿de qué? De decirle a la gente, verificar la humillación y posteriormente decirle al Padre: quebrantamiento verificado, humillación verificada, Señor, ahora sí. Entonces va donde el rey y le dice: ventana profética que se abre, porque su palabra lo comienza todo y su palabra lo termina todo. Él es el alfa, la palabra original, y es la omega, la palabra final. Su palabra lo comienza todo y su palabra lo termina todo. Por eso es que aquí ya no hay otro asunto más que entender que nos estamos graduando. ¿Y sabe qué? Dios sabe cuando alguien se está graduando. Dios sabe cuando Jesús se había graduado, porque no tomó el camino corto, no tomó el camino fácil, tomó el camino largo y el camino duro. Se levantó y le dijo: levántense, muchachos, ya viene el que me va a entregar, los soldados que me van a masacrar y me van a... Y le dijo: qué loco está esto. El hombre nos pedía que nos despertáramos cuando estaba sufriendo, hincado frente a una piedra orando al Padre, lloraba y gemía. Y hoy que lo van a masacrar, dice que nos levantemos tranquilos, que ya vienen los soldados a agarrarlo. ¡Wow! ¿Qué pasaba ahí? Jesús se había graduado. Se había graduado en el Espíritu. Se había vuelto profético 100%. Se levantó donde estaba prostrado. Porque 2 características de los profetas cuando los iban a buscar a su casa: un profeta nunca estaba ni enmudecido ni sentado, porque profeta enmudecido y profeta sentado era profeta en pecado. Por eso Cristo se levanta y dice: muchachos, el que va a ser crucificado, muchachos, la buena temporada viene. Señor, pero tú vas a sufrir. Pero viene la buena, porque después de muerte viene resurrección. Después de la resurrección viene, me voy para el cielo, ascensión. Después viene coronación. La semilla va a caer a trigo, va a morir y luego va a dar fruto. Tranquilo, lo que viene no es lo peor, lo que viene es lo mejor. Cuando el mundo dice lo peor, Dios dice lo mejor. ¿Qué había pasado antes del coronavirus? Todo el mundo estaba diciendo que los tiempos buenos, que la bolsa de valores, que el precio del barril de petróleo, que el oro iba para arriba, que se estaban potenciando ciertas empresas, que estaban surgiendo nuevos ricos. Dios dijo: esas son las buenas noticias según ustedes. Ahora vienen las mías. Ahora las malas noticias del mundo, Dios las convierte en buenas noticias, porque Dios se burla del hombre que cree que él no necesita a Dios. Dice la Biblia: él se burlará de los burladores. Ay de ti que te reíste cuando me caí, dice Oseas, porque no sabes la levantada que Dios me pegó. Escucha, porque esto es importante. Según los rabinos proféticos, los profetas verificaban el quebrantamiento del pueblo, y luego iban al Padre y decían: traigan al productor de la crisis para golpearlo. Este espíritu detrás de esta pandemia va a ser golpeado en los próximos minutos. Va a ser golpeado por el Padre. El Padre le va a decir a la peste: basta. La va a agarrar y la va a triturar y la va a exprimir como quien exprime un trapo que está lavando.
quiero que me siga porque voy a entrar en algo muy hermoso. La graduación espiritual que te conecta, sígueme acá, te conecta con exactitud, te conecta con la exactitud profética de tu tiempo. No es que ignoras lo que está pasando, pero te conecta con la exactitud profética de tu tiempo. Fíjense esto. Herodes hizo un censo. En el censo, por el miedo que tenía, pensaba encontrar a Jesús para matarlo. En el censo, él quería tener bajo el control informático de todos los niños que iban a nacer, para matarlos a todos, vía censo. Ponga atención porque esto que le voy a hablar ahorita tiene que caer. Lo que voy a hablar ahorita, voy comenzando a terminar. Lo que voy a hablar ahorita es potente, es profético al 1000. Si lo agarró, ¿quién te aguanta en esta temporada? María oye de que, hey, hay un censo, hay que ir a censar, donde sea, donde haya nacido la mamá o donde haya nacido el papá, según les quede más cerca. Pero María supo proféticamente, ya estaba graduada. Estoy hablando de la graduación del propósito en nosotros. La graduación del propósito en nosotros que nos abre ventanas proféticas y renuevos. María estaba graduada, no era tonta. Y dijo, Herodes no está haciendo ese censo para nada bueno. Y el Espíritu Santo tuvo que decirle a María que Herodes estaba haciendo ese censo para verificar los niños que nacían en determinado tiempo para matarlos. Pero ella viene y protege su sueño, protege su profecía, protege el don que lleva dentro, protege el llamado. ¿Sabe? Escuche esto, por favor. ¿Sabe? Para María ir a censarse a Jesús, el censo para María quedaba a 50 metros. A 50 metros le quedaba el lugar del censo. Y estaba en su 9º mes, ya a punto de reventar, ya a punto de dar a luz. Traumático, ¿no? Está a 50 metros. Está cerca. Y se levanta una mañana María, graduada proféticamente, y le dice a José, prepare el asno, provisiones y dinero, que nos vamos a hacer el censo donde usted nació. Y le dice, ¿cómo? ¿Sí? Ella estaba graduada para ese momento. Yo oro a Dios que me entiendan esto. Qué hermoso es sentirse graduado. Pero es que la graduación no viene si no es después de la humillación. Se te abre el panorama. Sabes tener una lectura correcta de los eventos. Y le dice José, pero mi lugar de nacimiento está a 130 kilómetros. Y el lugar de su nacimiento está a 50 metros. María, usted está a punto de dar a luz, muchacha, esa gran barriga. Y este trauma social que hay aquí, todo el mundo loco corriendo porque dicen que Herodes anda pidiendo censo para matar a los niños. Y le dijo, yo sé por qué le digo, vámonos para Belén, su tierra. Vámonos a 130 kilómetros de distancia, no a 50 metros. Ponga atención. Ya entrando al 9º mes para parir. La incomodidad de ir a un burro. ¿Sabe por dónde se fueron? Por la zona montañosa de Samaria. Durmieron 4 días y 4 noches bajo las estrellas y el sol. A punto de dar a luz en cualquier momento por el maltrato que sufría en ir al lomo de burro. Pero María entendió esto y aquí es donde quiero decirles algo que me agrada y me llena de mucha expectación. Si a Jesús lo censaban donde María había nacido, Jesús hubiera sido un levita. Y Jesús no podía ser levita. Jesús tenía que venir del linaje de David. Y para venir del linaje de David, tenía que ser censado en Belén, donde nació Jesús, donde nació David.
que fue donde nació José. Entonces, como esta mujer, la humillación y la crisis le sacó provecho y la llevó a una graduación espiritual del propósito en ella, entendió que lo profético tiene que superar a lo cómodo. Que lo profético, aunque sea doloroso, tiene que ponerse encima de lo cómodo. Escúcheme, graduación espiritual para saber elegir entre lo cómodo y lo profético, aunque lo profético no sea cómodo. Una persona con graduación profética mira su próxima temporada y se prepara para ella, aunque esté en medio del dolor. ¿Sabe qué dijo Jesús? Le dijo a Pedro, Pedro, voy a morir en una cruz. Ajá, Señor, sí. Voy a morir en una cruz, me van a dar 39 latigazos, me van a tratar como un delincuente, pero yo quiero que sepa que después de ese maltrato, hazte cargo de la iglesia que nace, de mi novia, ¿ok? Por favor, hazte cargo. Hazte cargo porque viene el Hades y va a querer sofocar a la iglesia, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y yo digo, wow, el tipo sabe que lo van a masacrar en una cruz. Todavía ahí no había pasado Getsemaní. Y el tipo está hablando de la iglesia que nace. Porque cuando te graduaste en el Espíritu, estás viendo el futuro profético. Estás viendo la ventana. Estás viendo por una ventana profética. Cuando te graduaste en el Espíritu, estás viendo a través de una ventana profética. Estás viendo lo que viene. Estás viendo el ministerio que viene. Estás viendo la ganancia que viene. Estás viendo el negocio que viene. Oh my God. Estás viendo los discípulos que vienen. Estás viendo la iglesia que explota. Estás viendo las ventas sobrenaturales. Estás viendo, wow, lo grande que viene para tus hijos. Estás viendo lo que retorna. ¿Por qué? Porque aunque fuera de la ventana todo sigue caótico y hay porciones de inundación todavía, tú estás viendo a través de una ventana profética porque te graduaste en el Espíritu. Escuche esto, por favor. Escuche esto. Le dijo, Pedro, yo quiero que cuides la iglesia, porque la iglesia tiene que ser cuidada por alguien que entendió de cerca mi dolor. Por eso Pedro dice cosas tan lindas y le habla al pueblo en primera y segunda de Pedro y le dice, ustedes, nosotros somos como piedras vivas que formamos un edificio espiritual. ¿Sabe qué? Las piedras eran los bloques con los que se construían antes. Y aquí viene la revelación. Si yo compro 1000 bloques y las pongo en ese solar de la par, seguro que me los pueden robar. Pero si yo uno esos bloques con cemento y formo una pared, no me pueden robar la pared. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Unidad. Lo profético produce unidad. De eso está hablando. El número 4 esquinas significa unidad. Los amigos que tomaron al paralítico para llevarlo en su lecho de enfermo y lo abrieron el techo para meterlo a Jesucristo, Cristo le hizo el milagro por la unidad. Eso es lo que trae la graduación profética, trae unidad. Mire, 4, unidad en el Espíritu que te abre una ventana profética. Unidad profética. Déjeme cerrar porque quiero profetizar sobre tu vida. Siempre, cada vez que una temporada nueva va a nacer, vemos un movimiento dual de Dios. Quiero que me sigan esta terminología para que la aprenda y la aplique. Vemos un movimiento dual de Dios, es decir, dos movimientos paralelos o seguidos. Número 1, cuando la temporada espiritual termina, Dios hace algo que es bien recurrente en Él: guarda silencio. No sé si usted se ha fijado. En Sofonías 3:17 dice, yo callaré de amor. Otra versión dice que fue cuando la llevó al desierto. La figura, cuando la llevó al desierto, cayó de amor. ¿Sabe qué hace Dios? Cuando una temporada está naciendo, se pone un manto. El manto del legislador, el manto del juez.
se pone el manto del que disciplina. Por eso es que él en este tiempo estuvo molesto con el hombre, disciplinándonos, porque él se puso el manto de juez. Y hemos sentido al Padre bien fuerte disciplinándonos. Escuche esto, por favor. Nunca, ni en las guerras, ni en la Primera o Segunda Guerra Mundial, los templos se habían cerrado. En esta pandemia sí. Sígame con lo que le voy a decir. ¿Sabe bíblicamente y proféticamente cómo se sabe que el Padre está emitiendo juicio, está haciendo juicio sobre la iglesia? Su silencio. Su silencio. ¿Sabe qué? Escuche esto, por favor, y quiero que lo considere. Un día antes de Getsemaní, Jesús y el Padre hablaban normalmente. De Getsemaní a la cruz, el Padre guardó silencio. Y ese era el dolor de Jesús. Saber que el Padre no le hablaba y no le respondía. ¿Se acuerdan en la cruz? Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese término en hebreo se explica de esta forma: Padre, ¿por qué me dejaste de hablar? Si tú y yo tenemos una sola voz. ¿Se acuerdan que le dijo frente a la tumba de Lázaro? El Padre siempre me oye. Gracias porque el Padre siempre me oye. Pero ahí no lo oía. Porque el silencio de Dios ya nos dice que Él se puso el manto del juez. Escuche, porque esto es interesante. Luego termina Malaquías. Y de Malaquías a Mateo hay 400 años de silencio. Otra vez, el manto del juez. La señal de que Él está juzgando: silencio. Silencio. Y uno llora, gime, pregunta, habla, grita, patalea, llora, implora. Silencio. Y cuando te vences, te humillas, te reduces a nada, te quebrantas y entiendes que Dios es tu única salida, el Padre aparece con otro manto. Y aparece con el manto de paternidad. Y se pone su manto. Y aquí hay una característica: habla bastante. Porque mientras Él está disciplinando, Él calla. Pero cuando Él está amando, Él habla. Por eso, en el mismo Sofonías 3:17, ¿sabe qué dice? Después que dice que callará de amor, dice: y se regocijará en ti con cánticos de júbilo. Entonces el Padre comienza a hablar abundantemente, habla contundentemente y sienta las bases de la nueva temporada. Escuche esto, por favor. Por eso es que después de los 400 años del silencio de Dios, de Malaquías a Mateo, aparece Juan el Bautista. ¿Sabe qué don apareció? El don que más habla, el profeta. Y habla y dice: y se volvió una voz que clama en el desierto. Y el Padre se había puesto las vestiduras de papá y se había quitado las vestiduras de juez. Y voy a decirte algo, porque siento al Padre con sus vestiduras de papá, abriendo una ventana de oportunidades proféticas para ti. Escucha, porque esto es importante. Siempre que Dios habla, siempre que el Padre habla, es todo un acontecimiento. La primera vez que el Padre habló en Génesis fue en Génesis 1:3. Fue la primera vez. Ahora nota que la tierra ya estaba desordenada y vacía y caos. Tres elementos destructivos: tinieblas, caos y desorden. La pregunta es: si esa era la tierra de Dios, ¿por qué estaba en esa condición? Bueno, Ezequiel 28 te lo explica. Que antes del Edén, donde vivió Adán, hubo un Edén metalúrgico, donde Satanás se aprovechó y desordenó la tierra. Y no es eso de lo que quiero hablar. Lo que quiero hablar es lo siguiente: el Padre ve el caos, ve las tinieblas
y ve el desorden, pero Él tiene un plan. Otra vez, el Padre en Génesis 1 ve las tinieblas, ve el caos, ve el desorden, pero Él tiene un plan. ¿Ok? Él ya tiene un plan. Y cuando Él va a hablar, Él no considera ni el caos, ni las tinieblas, ni el desorden. Él se considera a sí mismo para iniciar algo. Nosotros pensamos, decimos, las cosas están cambiando ya, ¿verdad? Ya más o menos. No. El Padre no espera que las cosas cambien afuera. Él las cambia. Cuando yo te hablo de que Dios nos está abriendo una ventana profética, te estoy diciendo que Él la está iniciando. Y que Él no va a esperar que la comisión esta de medicina y de salud digan, bueno, han bajado los casos, ay, hoy sí, Padre, gracias. No. Dios no esperó que las tinieblas bajaran, que el caos bajara y que el desorden disminuyera. No, Dios en medio de ellos, Él tenía un plan y en medio de ellos Él habló, porque cuando Dios va a iniciar una nueva temporada, Dios no considera el desorden que el diablo ha hecho. Él va a hablar porque Él se considera a sí mismo cuando va a hablar. Por eso cuando Él va a hablar es porque va a dar inicio a una nueva temporada, no importando si las cosas se ven mal todavía. Porque como dije, su voz termina una cosa, un ciclo, y su voz comienza otra. Dios, Él habla en medio del caos y en medio de las tinieblas y en medio del desorden, porque Él nunca, cuando va a abrir una ventana, considera las circunstancias. Él le dijo a Noé, abre la ventana. Ahí vio cuerpos flotando. Ahí vio una mortecina de gente flotando y apestó. Le dijo, yo cuando te digo que abras la ventana es porque ya hay un olivo, un renuevo, algo nuevo que acaba de brotar. No es que usted está viendo a ver qué ve, a ver qué dicen las noticias, a ver cómo se mira, a ver qué dice la gente, a ver si nos dejan salir. Usted está equivocado. Ahí no hay voz profética. La voz profética está en el Espíritu. La voz profética está en la boca de los profetas. Génesis 1:3, por eso yo le dije, cada vez que Dios habla es un acontecimiento. Génesis 1:3 fue la primera vez que Dios habló. Y Él dijo, sea la luz. Pero ¿sabe algo? En el hebreo original no dice así. En el hebreo original dice, Dios se dijo a sí mismo, sea yo la luz. Por eso es que Juan dice que hablando de Jesús, dijo, y Él era la luz del mundo. Es más, Dios se profetizó a sí mismo. Anote esto porque esto es importante. Isaías 55:11. Oiga cómo se lee desde una mentalidad profética hebrea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, porque yo mismo voy en ella. Así será mi palabra que salga de mi boca. No volverá a mi vacía, porque yo mismo voy en ella. Ahora que ya lloramos, ahora es hora de profetizar lo profetizado, lo que Dios dijo y lo que Dios habló, lo que Dios está hablando y lo que Dios está mostrando. La palabra que te dieron hace años es ahora, cuando en esa ventana profética comienza a cumplirse. Vestiduras nuevas para la novia, el cántico nuevo de la novia se desata en este tiempo. ¿Sabe dónde comenzó el diluvio? En Mesopotamia. Mesopotamia significa tierra entre dos ríos, entre el río Tigris y el río Éufrates, donde es ahora Irak, Siria, Turquía. Ahí comenzó, en lo plano, en lo chato. Pero ¿sabe dónde terminó el arca? En el monte Ararat. El monte Ararat es el pico más alto de Turquía actualmente. El monte Ararat tiene 5.137 metros de altura. Es el pico más alto que hay en Turquía. ¿Sabe lo que me dice eso? Te enseña que comenzaste la crisis en un nivel, pero terminarás la crisis en otro nivel. Otra vez, comenzaste la crisis en un nivel, pero terminarás la crisis en un nivel a 5.137 metros de altura en el espíritu. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham, Avinu, yo voy a ser el que te bendeciré. ¿Sabe cómo traduce la mentalidad hebrea sacerdotal? Dice así: Abraham, entiende, pase por donde pase, que yo voy a financiar tu vida.
Y lo que viene va a ser muy selectivo. Hay gente que va a entrar en jubileos financieros personales. Dice la Biblia que cuando Dios mandó la peste de la sangre, los egipcios no podían beber agua porque los ríos estaban contaminados de sangre. Y era curioso, porque los hebreos metían el vaso con los cántaros de agua y salía agua. Pero cuando el egipcio metía el cántaro, salía sangre. Si el hebreo estaba bebiendo agua, bebía agua. Si el egipcio decía al hebreo, dame agua para beber, que la mía está en sangre, y el egipcio la agarraba, el vaso tenía sangre. Y se le devolvía al hebreo y el hebreo tenía agua. Porque cuando Dios va a hacer algo, Dios dice, dejo viva la cizaña y el trigo. Pero el trato es distinto, papá. El trato es distinto, papá. La promoción es distinta, papá. La bendición es distinta, papá. La ascensión es distinta, papá. La elevación es distinta, papá. Porque ellos en la pandemia me demostraron que eran trigo. Se quebraron, se humillaron. Se quebraron, se doblaron, se humillaron. ¿Sabe qué? ¿Sabe cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? La cizaña y el trigo son plantas muy parecidas en Israel. Tienen el mismo tipo de flor, el mismo tipo de fruto, el mismo tipo de hoja, el mismo color de hoja. Solo hay una cuestión. Como la cizaña no da fruto, crece para arriba, sobresale. Pero el trigo, como se carga de grano, se baja. Humildad, humillación. La cizaña se reconoce, aunque se parece al trigo, se reconoce porque ella es altiva, es engreída, es altanera, es orgullosa, es egocéntrica, cree que vale por los trapos que anda y por el perfume que anda y el carro que anda. Esa cizaña te tiene marcada Dios, te tiene en cuenta Dios, te tiene en serie Dios, te tiene codificado Dios, te tiene sabido Dios quién eres. Pero el trigo se conoce, como carga fruto, se cae la planta, se humilla, se baja, se humilla ante Dios, se humilla ante su grandeza, porque el que lleva fruto vive humillado, pero el que no vive fruto, el que no tiene fruto, vive con ínfulas de grandeza, con la barbilla respingada, haciéndole creer a todo el mundo que todo el mundo le debe. No, aquí nadie nos debe, la sangre de Cristo nos pagó todo. Y viene un cambio de vestiduras. No solo Dios se puso cambio de vestiduras, también Noé se puso un cambio de vestidura. Y pasó de ser un patriarca a ser un profeta. ¿Y cómo sé yo? Porque inmediatamente salió del arca, levantó un altar. Solo los sacerdotes y profetas levantaban altares. Eso me dice que viene un cambio de oficio y un cambio de vestiduras para el pueblo de Cristo. Escuche, era un agricultor antes del diluvio. Después del diluvio era un sacerdote profeta que levantó un altar para adorar a Dios. Noé es tan respetado hasta por el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes. Es conocido como profeta. Para los musulmanes, Noé es un profeta. Le llaman Nuh, N-U-J. Nuh, el profeta Noé. Por eso es que Jesucristo dice, la única profecía que van a ver, la única señal que van a ver es la de Jonás, porque se estarán como en los tiempos de Noé. Mire, vuelve a salir Noé, porque Noé es una señal profética. Quiero que levantes tus manos ahí donde estás. Ahí donde estás, ora en lengua. Sheterebando robroco. Cribo sutarabande rebreke preseterebe. Crebrosoto robundo robroco brosita rabande rebeke. Crebresete rebrenderebe isotro corrobrosoto robrondo robroco robose. Crebra baba brasete rebende rebeke. Oh, levanto a todos los profetas y a todos los proféticos que están allá en Lloro, en Morazán, en los 11 municipios del departamento: El Negrito, Santa Rita, Olanchito, Arenal, Jocón, Victoria, Sulaco, El Progreso, la gente del departamento de Cortés, San Pedro Sula y todos los 18 departamentos de Honduras.
La gente de fuera del país, los hijos foráneos, levanten las manos ahora mismo. Voy a profetizar. Quiero música profética. Voy a levantar una voz profética. Que se para de su trono, se pone profético, se pone paternal. Va a decretar: toda pobreza es cancelada, anulada, cancelada, anulada. Todo virus, bacteria, muere. El sistema inmunológico de los que están oyendo, de los que se arrepintieron y se quebrantaron, se suspende al 1000%. Y trituran, desmenuzan, pulverizan, queman, calcinan todo virus y bacteria que toque su cuerpo. Declaro que una persona, el factor fermentación, el factor levadura, la ventana profética se abre. Abre la ventana profética en tu casa. Tú sí. Siempre hay uno que ama a Dios. Siempre hay uno que levanta la mano en una casa y dice: yo buscaré a Dios si estos no lo buscan, yo lo buscaré. Tú y tu casa serán salvos. De eso se trata. Abre una ventana proféticamente. Abre la ventana del carro. Abre la ventana de tu casa. Abre la ventana de tu cuarto. Haz un movimiento profético. Ábrela como una señal profética. Y mira hacia afuera y comienza a profetizar. Y comienza a decirle a la bendición de Dios: entra a mi casa, entra a mi familia, entra a mis hijos, entra a mis padres, entra a mis tíos, entra a mis hermanos, entra a mi vida, entra a mi cónyuge, entra a mi esposo, a mi esposa. Entra. Fuera peste, fuera enfermedad, fuera lupus, fuera problemas en los riñones. Oigo un hombre llamado César Alejandro, enfermo de los riñones. Te hacen tratamiento para los riñones. A ti te está levantando el Señor de ese lecho de enfermedad. A ti, la ventana profética se te abre. A ti, sí, Señor. A ti se te abre esa ventana. Los riñones, todo cálculo, todo problema de gente que le hacen diálisis. La palabra escrita la desato por esa ventana, la suelto a tu favor y no en tu contra. Ora en lenguas. Ora en lenguas. Abre la ventana, ábrela ahora, decreta, habla. Tú eres el que se quebrantó, tú eres en esa familia el que se humilló, tú eres en esa familia el que se quebró, el que se humilló, tú eres el que se humilló, tú eres el que pidió perdón por todo, aunque los demás estaban haciendo cosas y haciendo pecados y haciendo tonterías y reclamándole a Dios. Tú te quebrantaste, tú eres el factor levadura. Tú eres el factor de fermentación. Tú eres el que le da calor a ese cuerpo. Tú eres el que le da calor a esa familia. Por ti viene Dios. Habrá un justo. Si habrá un justo en esa casa, yo salvo esa casa. Bueno, Dios está salvando la casa. Está salvando tu casa. Todo enfermo en tu casa. Le hablo por esa ventana profética. Todo enfermo. Sé sano. En el nombre de Jesús. Ora en lenguas ahí donde está. Ora en lenguas, levanta clamor. No pares, agarra ritmo. Ahora, ve donde todos tus familiares, impóngale las manos. Busca aceite, aunque sea en la cocina, agarra un poquito en la mano y póngaselo en la cabeza. Todo allá, hasta el incrédulo, hasta el que está viendo televisión incrédulo, hasta el que te va a ver con ojos de diablo. Ponle aceite, dile: por mí, por mi arrepentimiento y mi quebranto, ahora el Padre abre una ventana profética para esta familia. Y los renuevos aparecen, los nuevos negocios, los nuevos contactos, las nuevas oportunidades, los nuevos ministerios, los nuevos llamados, los nuevos contactos aparecen. Finanza fresca. Shita rabando, robro sichi, ribake brosake, indo robo sutake, endarahai kayama. Miriam, hay una mujer llamada Miriam que ha tenido problemas de dolor en su corazón. Tienes miedo, terror nocturno te ha invadido. Porque te parece que te vas a quedar dormida y te vas a morir de un paro cardíaco y piensas en tus hijos. Miriam, a ti te digo: no morirás, sino que vivirás. Te hablo a través de la ventana profética. Arranco esa maldición, arranco esa voz pandémica que te dice que vas a morir mientras duermes. Todo miedo a morir mientras se duerme lo arranco, lo maldigo, lo calcino, lo extirpo y lo echo fuera de tu casa y de tu familia. Ahora, fuera en el nombre de Jesús. Joel Mencía Martínez. Hay una palabra que oigo: Joel Mencía Martínez, un hombre con problemas de deformación en sus huesos, dolores impresionantes en sus huesos. Dejaste hasta de